es momento de pasar a otro nivel y entrar ya en Jujutsu Kaisen. Sí, por supuesto. Me pareció muchísimo mejor que el capítulo de Boku no Hero. Sí, 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 nada que decir. Lo que sí es que no lo voy a presentar en el directo los paneles porque está teniendo interferencia el panel con el OBS y me está dando error y está teniendo pérdidas de fotogramas. Así que vamos directamente a comentarlo y después en la edición de YouTube sí voy a agregar los paneles directamente. Pero, Carlos, ¿qué te ha parecido este capítulo? Mira, me pareció un capítulo excelente. De verdad, me agradó mucho. Sé que hay mucha gente que tenía unas expectativas diferentes con este capítulo, que pensaban que, no sé, iba a ser un capítulo lleno de acción, pero creo que fue un capítulo, ni siquiera un capítulo de transición, creo que fue un capítulo más que todo de reflexión que va a dar pie a algo muy interesante que lo comentaremos casi al final del análisis. Yo soy de esas personas que pensó que el capítulo iba a ser un tanto diferente, pero ver la cara final del capítulo anterior, del capítulo 264, en la que Itadori le dice a Sukuna de que lo siguiera, me di cuenta que este capítulo no iba a ser un capítulo de solamente peleas, sino que iba a ser un capítulo directamente de algo que quería decirle Itadori a Sukuna, y me encantó el capítulo. O sea, el capítulo es una cosa increíble. Lo que tú dices, la reflexión que tiene el capítulo, lo que le dice Itadori a Sukuna, lo que sucede en el capítulo, las cosas que vemos en el capítulo. De hecho, hay algo que me parece interesante, que es que Sukuna le dice que él nunca vio los recuerdos de Itadori, pero los de Megumi lo está viendo. Y ¿qué hubiera Sí. pasado? Pregúntate esto, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Sukuna hubiera visto los recuerdos de Itadori, esos recuerdos de Itadori del por qué Itadori en realidad hacía lo que hacía? Porque recordemos que Itadori, como por así decirlo, la espada de Itadori es que el abuelo le dice que protegiera a los más débiles. Eso fue lo que le dijo Claro. el abuelo para caer bien a los demás. Eso a mí me dijo, ok, Sukuna no se atrevió a ver dentro de Itadori por la forma en la que Itadori es, porque hasta Sukuna sabe cómo es Itadori. Sí, y no solo eso, sino que siempre lo ninguneó y lo dejó a un lado, subestimándolo. Y creo que ese fue el mayor error de Sukuna en toda la obra, porque ahora está viendo que a lo mejor si él hubiese conocido un poco más Itadori, creo que hubiese estado más preparado para lo que se le viene. Este dominio, la verdad que es lo que mismo que dice de Sukuna. No me esperaba que el dominio fuera así, pero es el tipo de dominio que creo que Itadori crearía o haría en su momento. De hecho, nada más empezar, vemos como están bajando como por unas escaleras eléctricas en el que Sukuna dice que es diferente. Que en el medio del calor de la batalla con otro hechicero a veces ocurre una extraña conexión. Pensaba que ese fenómeno era una especie de efecto secundario debido a la energía maldita que proviene de las emociones humanas, pero es diferente. ¿Es que acaso, este acaso es tu dominio? Es lo que le pregunta Sukuna a Itadori. Itadori le dice que cállate, que estaba tan desesperado por lograrlo que no comprende muy bien cómo funciona el dominio de él. Que todo lo que quería era activarlo y era un poco de tiempo para poder hablar con Sukuna. Que le quiere mostrar algunas cosas. Y aquí empieza lo interesante del capítulo, porque es lo que dice Carlos. No se trata de una lucha a puño limpio entre Sukuna y Itadori, sino se trata de Itadori mostrándole a Sukuna la importancia de estar presente, por así decirlo. Itadori le empieza a mostrar algunas cosas a Sukuna, como lo es el baile de la espada. Sukuna le comenta que no lo conoce. Le comenta también algo que le muestra también, o le dice que él vivió hace mucho tiempo en esa zona, cuando tenía unos 6 o 7 años, y que era su ciudad natal como tal. Pero es que se habían mudado por el trabajo del abuelo. Regresó para el funeral del amigo del abuelo, después de casi 10 años, y se sorprendió lo bastante despoblado que se había convertido el lugar. Aunque tampoco es que estaba completamente deshabitado el lugar, que en realidad eso no les sorprendió. Y tengan en cuenta esta parte del capítulo, porque más adelante Sukuna le comenta algo a Itadori acerca de esto. Y luego Itadori le dice que para ser honesto,
era algo que se esperaba, así que no sintió nada por ello. Luego de esto siguen avanzando un poco más y le comenta que si su abuelo hubiera muerto primero, ¿crees que ese amigo suyo habría ido al funeral? Y sigue mostrándole algunas cositas. Aquí llegan como un parque, Carlos. Coméntanos sobre esto y coméntanos sobre cómo avanza el capítulo porque es interesante, ¿verdad? Lo que le muestra Itadori a Sukuna, la cara es que va colocando Sukuna cerca de lo que le está mostrando Itadori. Sí, es gracioso que lo comentes porque yo siento que, o sea, yo siempre cuando estaba leyendo el capítulo me imaginaba como una interacción, no sé, entre Bob Esponja y Calamardo, sentía las mismas vibras y me daba mucha gracia porque, por ejemplo, aquí Itadori lo está paseando por un parque y dice que este era el parque donde él solía jugar más. La mayoría de los juegos desaparecieron y que una vez este se tropezó y se golpeó el pie con un columpio, así que él supone que no lo extraña tanto. Y aquí dice que luego se le cayó un slime en la arena y que él intentó lavarlo, pero se le fue todo por el desagüe y que lloró mucho esa vez que pasó. Podemos también observar algo muy interesante que es lo que comentaste anteriormente al principio del capítulo. Aquí Itadori ve una serie de flores y le dice, mira, es una campanilla, a lo que Sukuna le responde que es una hortensia, idiota. Y Itadori le dice que se equivocó. Le dice que en ese lugar hay muchas flores y que este se dio cuenta de lo grande que es cuando se había mudado de vuelta a Sendai. ¿Y quién decidirá qué plantar en las calles? Hay un comité para eso. Y entonces aquí Tadori cae en cuenta que Sukuna sabe mucho respecto a las flores. Y este le dice que es por los recuerdos de Fushiguro Megumi. Y Tadori le dice, oh, ya veo, en ese caso deberías saber sobre este lugar por los recuerdos de cuando estabas conmigo. Y Sukuna le dice, nunca desperdicié mi tiempo en intentar ver tus recuerdos. A lo que Itadori le dice que entiende. Es interesante esto, que fue lo que comenté en un principio, y es que, y lo que tú dices, de que ese fue el mayor error de Sukuna, el no ver los recuerdos. Porque es que, aparte de ver los recuerdos, capaz hubiera visto cosas que ni el mismo Itadori sabría. Ejemplo, acerca de la mamá y lo que habría sucedido en ese tiempo, que es algo que todavía es un misterio para nosotros. Bueno, pero obviando eso, Sukuna no estuvo nunca pendiente de los recuerdos de Itadori, sin embargo, de Megumi sí. No entendemos el por qué, y esto puede ser algo que Sukuna puede estar planeando internamente o que necesita ver esos recuerdos para poder controlar también muchas de las acciones y de las energías malditas de Megumi. Pero aquí siguen hablando acerca de todo esto y Itadori invita a Sukuna a pescar y le dice que lo reta a Sukuna como tal a hacer pesca de cangrejo. El caso es que Sukuna y Itadori empiezan a como compaginar en algunas cosas y es interesante ver esto también porque Sukuna, ya vemos que Sukuna se está como adaptando al dominio de Itadori y está haciendo algunas cosas que Itadori le está pidiendo. Esto me parece interesante en el capítulo. Luego de esto, y avanzando un poco más, Itadori habla de que quiere llevarlo a un lugar especial que está un poco más adelante, que es una zona muy verde. Le dice que solía atrapar langostas en el campo de arroz y las guardaba en una jaula de insectos, pero que últimamente es difícil verlas. ¿Será que usan mejores plasticidas? Y aquí Sukuna ya sí empieza a preguntarle sobre algo. Le dice que aún hay cosas que quiere mostrarles antes de que lleguen al punto en el que quiere mencionarle a Sukuna el por qué está haciendo todo esto. Y aquí Itadori lo lleva hasta la cabaña donde el abuelo solía traerlo, que es una granja como tal. Y que ahora que lo piensa, él solía hacer cosas que un papá y una mamá debían hacer. O sea, aquí estamos hablando del abuelo. Aquí le comenta también sobre algunos aspectos de la zona donde vivía, sobre una heladería, practica el tiro con arco, se ve que su cuna es mucho mejor por supuesto porque su cuna estuvo en la era donde tenían que aprender a utilizar arco y le dice que no tiene ninguna gracia jugar con él.
Y pasan una parte de invierno en donde Itadori le empieza a comentar más sobre los mismos sentimientos que él tenía. Y a lo que quiero llegar es al punto en donde ellos están sentados los dos y le dice Sukuna a Itadori que se detenga de una vez. Cuéntanos más acerca de esta parte. Sí, de hecho, aquí podemos ver que Sukuna le pide que se detenga y Itadori le dice que muy sereno que claro, está bien, de alguna manera siento que ya te mostré lo que quería enseñarte. Sukuna le dice que de verdad este es irritante y le dice que cuál fue el punto de toda esta tontería. Y Itadori le dice, sabes, hasta hace poco pensaba que vivir consistía en entender y cumplir con mi rol. Mientras dice esto, voy a comentar algo que mientras Itadori dice estas palabras, em, hay varios personajes que formaron una parte importante de la vida de Itadori que los voy a comentar ahorita después de leer los diálogos. Continúo. Y que si llega a morir cumpliéndolo, entonces podría decir que por lo menos tuvo una muerte adecuada. Pero ahora no pienso de la misma manera. Un rol puede consistir en cualquier cosa, desde pasear a tu mascota en la mañana hasta mantener a una familia. E incluso si no hay nada de eso, si solo come, vas al baño y duermes, si estás postrado por alguna enfermedad o si tu vida no está conectada con nadie y no tienes nada por lo que vivir, incluso ahí el valor de una vida humana existe. Simplemente porque esos pequeños fragmentos de recuerdos forman a esa persona y la hacen existir. No tiene por qué tener algo que ver con la forma en la que mueres. Asesinar a una persona significa arrebatarle todo esto, y yo no puedo perdonar a aquellos que actúan como si las vidas de otros no tuvieran ningún valor. Sukuna, te odio. Los seres humanos no somos herramientas, así que ninguno tiene un rol establecido al nacer. No se puede saber quién es realmente una buena o mala persona. Mientras Itadori comentaba todo esto, les comenté que habían unos personajes que eran muy importantes de la vida de Itadori. Podemos ver a su abuelo, obviamente, con el que comenzó la obra. Podemos ver también a Junpei, podemos ver a Nanami, podemos ver a Novara, podemos ver a Choso. Choso y podemos ver a... ¿ah? Sí, sí, que podemos ver a Choso. Sí, y podemos ver a Goyo Sensei. Y también alguien muy importante que podemos ver a Majito. Recordemos que Majito le arrebató tanto a Nanami como a Novara, a Itadori, y fue una persona que en su combate hizo reflexionar mucho a Itadori también sobre acerca de lo que es una vida humana. Y Sukuna, que bueno, convivió buena parte del manga con Itadori. Es bastante interesante esto que comentas porque es lo que tú dices. Itadori aquí le está diciendo el por qué mostró todo esto y el por qué no puede perdonar lo que llegó a ser Majito y lo que llegó a ser Sukuna. Y le dice que tal vez esté equivocado, pero por eso al menos quería que vieras todo esto. Y Sukuna le comenta que no siente nada. Este le comenta, Itadori le comenta que quería que conocieras sobre alguien más aparte de ti. Quería que vieras aquellos recuerdos felices de alguien quien no le encuentra valor como yo. Le pregunta que cómo se siente y este le dice que entiende a la perfección lo que quiere darle a entender, pero que no siente absolutamente nada. Que tal cual como tú le dijiste cuando viste la ciudad deshabitada y tal cual como me dijiste, era algo que ya se esperaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que harás al respecto? Y aquí Itauri le dice que él sabía que iba a responder de esta manera y que él sabía que iba a responder de esta manera y Sukuna le dice que debe admitir que entre todos los hechiceros nunca esperé un aspecto tan cobarde de ti. ¿Qué pasó con el odio que me tenías? ¿Dónde quedó toda aquella rabia que sentías por mí? ¿Acaso era tan débil como para intentar solucionarlo con una charla? Y aquí Sukuna se da cuenta en realidad de lo que está sucediendo. Y le dice a Itadori que está sintiendo lástima por él. Recordemos que el orgullo de Sukuna, al ser alguien tan poderoso y que alguien sienta lástima de que él, es como que más odio. Todo esto fue un intento tuyo por mostrarme tu compasión. Y Itadori aquí le dice algo que me parece buenísimo. Le dice que sí, que está en lo correcto y que ahora le toca matarlo. Y que si le devuelve a Fushiguro o a Megumi
y regresas a mi cuerpo, mostraré compasión y te dejaré vivir un poco más. Sukuna, lo que le dice aquí es interesante, Carlos. Quiero que lo comentes tú porque es que la cara de Sukuna es como de te odio con todo mi ser. Sí, de hecho, aquí podemos ver que Sukuna aprieta fuertemente los dientes, que me parece bastante poético porque fue algo que él le dijo cuando eliminó a la gente de Shibuya y le dice, mocoso engreído, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me encargaré de asesinar a todos esos seres que consideras valiosos juntos frente a tus ojos. Y podemos ver que el capítulo termina con un texto diciendo ira y negación. Me parece una locura porque que este Itadori le esté comentando a Sukuna de que, mira, si haces lo que yo te digo, te dejaré vivir un poco más en mi cuerpo y dejaré que puedas estar un poco más antes de acabar contigo. Y que le haya mostrado todo esto y le diga que prácticamente lo vio, pero aún así él siente compasión por su cuna, por cómo es él y por creer que tiene el poder de hacerlo todo. Uf, me gusta bastante este capítulo de Jujutsu Kaisen. El capítulo de Jujutsu Kaisen es una bendita locura. De hecho, hay muchos aspectos que me gustaron del capítulo porque aparte de que conocimos mucho del trasfondo de Itadori como personaje y como su infancia y demás, hay ciertos aspectos de estas historias que me gustaron, en especial cuando pescan los cangrejos, corrígeme si me equivoco, pero creo que el que pescó el mejor cangrejo obviamente fue Itadori, porque dijo Exacto. que el de él es un cangrejo de río japonés y esos son más difíciles de atrapar. Y aquí yo creo que Jeje nos está diciendo indirectamente la superioridad que está teniendo Itadori ante Sukuna. Como que, ok, Sukuna, tú eres alguien bastante poderoso, tú eres alguien bueno, pero yo con esfuerzo y con todo lo que he logrado alrededor del manga, estoy siendo ahora mejor. Ahorita soy mejor que tú. Y se lo dijo directamente cuando dijo que sentía lástima por él. Exactamente. Porque aquí en el dominio de Itadori, él está poniendo sus propias reglas. Y él está diciendo, Sukuna, mira, yo todavía, pese a todo lo que has hecho, tienes esta parte, o devuelves a Megumi por las buenas, y bueno, vuelves a mi cuerpo bajo mis términos, o bueno, vamos a hacerlo por las malas. Y aquí es algo interesante porque yo pienso que este no es el fin del dominio de Itadori. O sea, este apenas es un abrebocas que nos está dando GG y nos está diciendo, bueno, Itadori, su dominio tiene dos variables. Esta es la manera buena de hacer las cosas, pero ya veremos cómo van a ser las malas, que Sukuna va a volver a apretar los dientes porque se van a dificultar bastante las cosas. O sea, ¿tú crees que el También dominio de quería Itadori hacer va a seguir? una apreciación. Sí, por supuesto. Yo pienso que va a seguir y vamos a ver de verdad un contraataque de Itadori. O sea, para mí esto no es todo lo que puede hacer. Sería bastante interesante verlo porque yo más bien pensaba que ya de aquí se iban a pelea directamente, iban a volver y te iba a decir exactamente eso. ¿Qué crees que sea el dominio de Itadori? Porque no lo veo que sea como una cúpula y que tenga un fin como tal, ¿sabes? Están como dentro del dominio caminando, él está mostrando como diferentes paneles. Esa parte no la entendí. O sea, el dominio de Itadori no entendí cómo Eh, funcionaría. sí, o sea, me recordó un poco al dominio de Takaba. Recordamos que Takaba tenía un Ah, dominio sobre la cierto. realidad y me recuerda mucho la interacción que tenían Takaba y Kenyaku en dicho dominio. También me gusta un panel que es el que le dice que está en lo correcto y que lo va a matar porque me gusta ese panel porque me recuerda mucho la pintura del ángel caído de Cabanel, que la vamos a poner en el episodio para que hagan una similitud. Y aparte de eso, que me parece curioso que creo que Jeje hizo una referencia ahí porque la pintura del ángel caído obviamente hace alusión a Lucifer. Y recordemos que uno de los nombres de Sukuna también era el caído. Y Itadori, bueno, poseyó al caído cuando se comió uno de sus dedos. Y aparte de eso, podemos ver también que antes de que Itadori mencione eso, vemos una estatua
por ahí en un panel de Buda. Entonces aquí Jeje está metiendo como un contexto religioso en la historia. Y también me da gracia que dice que Sukuna que va a matar a todos sus personajes valiosas frente a sus ojos, pero bueno, yo no sé quién queda ya más por matar porque ya mató casi todo el mundo. Ya, sí, yo te iba a Pero, decir eso, ya no queda casi nadie. pero bueno, De hecho, que apareciera la Mega sí, Itadori en el capítulo quiere decir que esa pereció también, la que había perdido solamente el ojo. sí, Novara, No, sí. ahora. Yo siento que Novara tristemente ya falleció y aquí Jeje nos está confirmando. Yo personalmente espero que no porque me Es que agrada bastante el personaje. apareció entre Y los perecidos, o sea, estaba Goyo. Ninguno de esos está vivo. sí, sí. Pero Ninguno. bueno, vamos a tener un poco de fe, igual que el fandom que espera que también esté vivo. Y bueno, de verdad, Jeje nos va a dejar una semana a la expectativa. Y bueno, esperemos ver qué pasa entre Itadori y Sukuna en el próximo episodio. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué va a suceder ahí con estos personajes. Y ahora vamos a saltar